Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 28 minutos de la tarde. Hay historias, periplos personales que merecen ser contados y uno de esos casos es el de Sara Pérez, una joven tricantina que ha pasado 13 años en Japón, 13 años, metiéndose de lleno en un idioma, en una sociedad, en una cultura que por otro lado también es muy diferente a la nuestra. Ya solamente el idioma pues asusta un poco. El caso es que junto con Isabel Hortal Muñoz ha contado esta aventura en el libro Sara no Monogatari, 13 años en Japón, que ya podemos disfrutar. Y de hecho, dentro de muy poquito va a haber una presentación en la Biblioteca Municipal Lope de Vega. Será el próximo 25 de junio a las 7 de la tarde, por lo tanto la van a poder ver in situ y también pues mucho más amplio de la conversación que vamos a tener en estos próximos minutos. Sara Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias por tenerme. Bueno, como decimos, es que tu aventura en Japón era digna de contarse, ¿no? Y por eso, bueno, pues escribiste con una amiga este libro, Isabel Hortal, este libro que tiene un nombre curioso, Sara no Monogatari, que por cierto, ¿qué quiere decir no Monogatari? Pues no es la partícula de posesión en el japonés y Monogatari significa cuento, historia, es decir, la historia de Sara. Ajá, la historia de Sara. Porque es un repaso a esos 13 años, ¿no? De vida en Japón, desde los 19 años de edad, que es que eras muy joven cuando tú te vas al país del sol naciente. Sí, yo es que cada vez que venía a España le comentaba a Isabel, pues nada, todo lo que me pasaba en Japón. Isabel siempre me decía: tía Sara, esto hay que escribirlo, hay que dejarle saber al mundo pues las cosas que no te cuentan de Japón. Uh-huh. Y así fue como surgió la idea del libro. Yo sabía que a Isabel le gustaba y se le da muy bien escribir y le dije, ¿por qué no lo escribes tú? Y le gustó la idea y así es como empezamos con el libro. Uh-huh. Por cierto, hemos dicho 19 años, tú te coges las maletas y dices que me voy a Japón. ¿Cómo surge esto? Bueno, yo estaba estudiando la carrera de industriales en la Universidad Politécnica de Madrid y fue una época de plantearme muchas cosas, plantearme qué quería yo hacer con mi vida. Y me di cuenta de que en ese momento lo que más me motivaba y lo que me motivaba a seguir para adelante era aprender japonés. Uh-huh. Y decidí pues dejar la carrera e irme para allá para estudiarlo. Me iba a ir por un año a una escuela de japonés para extranjeros. Pero un año se volvieron 2. Luego ya me presenté a los exámenes de la universidad estando en Japón, los aprobé. Ajá. Entré allí en la Universidad Fukuoka Yogakuin Daigaku de Fukuoka y hice la carrera. Uh-huh. Y luego ya después de terminar la carrera encontrar trabajo y trabajar en Japón. Imagino que aunque tú ya tenías un cierto conocimiento, ¿no? Porque es una apasionada de la cultura japonesa, del manga y demás, tiene que haber un choque, ¿no? Cultural cuando tú llegas a Japón y te encuentras con un modo de funcionamiento de la sociedad un poquito diferente. Sí. Yo llegué a Japón con muchísima ilusión. Era como, voy a conocer el mundo de lo que he visto en el manga, lo que he visto en el anime. Y había cosas que cuando las veías, pues decías, ostras, esto ya lo conocía, esto yo ya lo he visto. Por ejemplo, en los desayunos de Crayon Shin-chan en su casa, cuando desayuna el arroz con la sopa de miso y el natto, que es soja fermentada, uh-huh. Y huele un poquito fuerte, a los extranjeros les suele costar un poquito, pero a mí me encantó la experiencia. Uh-huh. Sin embargo, sí que es cierto pues que cuanto más vives en Japón, una vez que pasas esa fase de enamoramiento y te das cuenta de que cuanto más conoces y más hablas el idioma, claro, o sea, hay unas reglas sociales no escritas uh-huh. que tienes que vivir acorde con ellas si quieres ser parte de la sociedad japonesa. Y es ahí yo creo que cuando empieza a chocar más el ser extranjero en Japón. Por ejemplo, esas reglas sociales. Pues, por ejemplo, aquí en España, o por lo menos lo que hago yo, si quiero ver a mis amigos, yo les llamo y les digo, ¿qué hacéis hoy? Uh-huh. Pero sin embargo, allí en Japón, si tú le dices eso a una persona en plan de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Nos tomamos un café hoy? Uh-huh. Pues a la gente le choca, le dicen, Sara, no me lo digas con tan poco tiempo porque no me da tiempo a prepararme. Dice, dímelo por lo menos con una semana de antelación. Ya. Entonces, claro, si lo haces a la española es
como muy intrusivo. Ajá, sí, obviamente que como que, digamos, no le entienden, ¿no? Y les choca mucho. Sí. Eso sí, también te digo que para quedar a tomar un café, hacerlo con una semana de antelación, quedar y tal, también un poco cuadriculados, ¿no? Sí, sí, pero es lo que hay. Ujú. Tengo una amiga japonesa que estuvo viviendo aquí en España y cuando regresó ella a Japón y nos encontramos en Japón y quedamos de un día para otro, decía, Sara, echaba yo esto de menos. O sea, que yo creo que una vez que te acostumbras a tener la espontaneidad, pues también hay gente que le gusta, Ujú. pero allí como en Japón, entre que tienes el trabajo, tienes las cosas que tienes que hacer, ya tienes como tu horario predeterminado, cuesta más tener esa espontaneidad de decir, bueno, pues cambio mis planes de hoy tenía pensado estar en casa, pero no, bueno, me voy a tomar un café que ahora tengo tiempo. Ujú. Y, por cierto, esos primeros años, ¿tú dónde los viviste? Es decir, ¿en una residencia, con una familia, independiente? Yo fui primero a una residencia, Ujú. en una residencia que me la presentó la Escuela de Japonés para Extranjeros, pero en la que vivían tanto estudiantes japoneses preparándose oposiciones como personas japonesas que les gustaba pues la vida o no se podían permitir otra cosa y decidían vivir en la residencia. Entonces, en el área común del comedor tenías gente tanto de China como de Corea, como gente japonesa, y eso pues dio pie a mis primeras amistades Ujú. allí en Japón. Luego ya me mudé a la casa de mi primera compañera de piso. Ujú. Fue una chica que conocí en una discoteca y con la que quedaba de vez en cuando, y justo ella buscaba una compañera de piso y yo me quería ir de la residencia, así que cuadró muy bien. Y luego ya a partir de entonces me mudé a casa de mi novia, de mi primera novia. Ajá. Yo estando ahí en Japón me di cuenta de que me gustaban las mujeres Ujú. y tuve mi primera novia a los 22 años, se llamaba Yuki, Ujú. y me fui a vivir con ella a los pocos meses. O sea, es que pasaba más en casa de Yuki que en mi casa. Entonces dije, pues para estar más en este sitio, me mudo ahí. Muy Y práctico, sí, ciertamente. Muy práctico. Por cierto, ahora ya que has sacado este tema, ¿no? de la sexualidad en un Japón, que todavía sí. tiene mucho camino que recorrer, por ejemplo, en el reconocimiento de la homosexualidad. ¿Cómo se vive actualmente esta situación? Y puesto que, bueno, pues tú has vivido más de una década en Japón, ¿ha habido una evolución a positivo en cuanto a derechos de las personas LGTBI? Bueno, mirándolo en positivo, sí que es cierto que hay más visibilidad de la comunidad LGTBI en Japón ahora que la que había pues en el 2005, en el 2006, que es cuando yo pues me di cuenta de mí misma. Todos los años se hace el orgullo en Tokio, aunque Ujú. es comparado con el orgullo de aquí de Madrid, pues es muy pequeñito. Se hace en el parque de Yoyogi y se hace como la manifestación por solo uno de los carriles de las calles de Tokio, es solo un carril y vas en orden, poquito, y das una vueltecita por Shibuya y por la zona de Harajuku y luego vuelves al parque y ya, Y ya se está. termina. Eh, Antiguamente, bueno, incluso ahora, muchas de mis amigas, por no decir la mayoría de ellas, siguen en el armario. Yo he conocido a personas, sobre todo las generaciones un poco más mayores. Las generaciones más jóvenes sí que es cierto que a lo mejor son un poco más abiertas, Ujú. pero las generaciones de mi edad y de 50, 60 años, eh, me suelen compartir que ellas, hasta que no mueran sus padres, no van a salir del armario. Ujú. Y he conocido también a mujeres pues que por norma social se tenían que casar y tenían que tener hijos, y ahora que sus hijos ya son mayores o se han divorciado, deciden pues explorar esa parte de sexualidad e intentan buscar áreas pues donde o bares de lesbianas o algún grupo al que puedan ir y hablar, y, y sí que se nota como que está más cerrada que aquí en España. Ujú. También es cierto que siendo japonés tienes más dificultades
que si eres extranjero, porque a los extranjeros nos miran como, bueno, es extranjera, entonces puede ser lesbiana, códigos. No pasa nada. Ya, entiendo. Sí, una idea como de que viene con otros códigos de la sociedad de donde viene. Me gustaría preguntarte por el trabajo, porque no sé si es fácil para una española meterse en el mundo laboral allí, cuando uno ya decide, venga, yo quiero desarrollarme aquí, he estudiado aquí, sé japonés, quiero meterme en alguna empresa, trabajar en algún sitio. La cultura de trabajo es muy diferente. Yo estuve trabajando 6 años después de graduarme en la universidad en una empresa japonesa de ramen, donde yo fui la primera extranjera que se contrató a nivel corporativo. Entonces, a ver, yo me lo llevé muy de lleno, porque para ellos era como la cobaya, era como... ¿Cómo nos tenemos que relacionar con Sara? Y digo, relacionaros como si os estuvieseis relacionando con un ser humano, es que no hay más. Entonces, bueno, pasa, una de las cosas que se me enseñaron estando allí es que cuando te dicen algo de lo que no estás de acuerdo, que no puedes decir que no estás de acuerdo inmediatamente, sino que primero, pues, aunque no estés de acuerdo, lo tienes que hacer. Y si después de hacerlo ves que no ha funcionado o que sigues sin estar de acuerdo, entonces llevando como base o argumento vuelves a la persona que te lo había mandado y a lo mejor sugerir que se podría hacer de otra forma, pero tienes que medir mucho las palabras para no herir los sentimientos de la otra persona o no dar a entender que es que estás intentando tú imponer tus pensamientos sobre lo que estaba ya escrito o sobre lo que te habían mandado a hacer. Entonces, esta cultura de tener que ir muy de puntillas, pues hace que sea, en cierto modo, ineficiente a la hora de crear nuevas cosas dentro de la empresa, porque claro, si no puedes decir tu opinión de primeras y todo el mundo está pendiente de lo que ha aprobado el jefe o lo que no ha aprobado el jefe y tienes que tener permiso para poder mover cualquier cosa, eso da pie a que se tarde mucho tiempo en hacer las cosas. Pero bueno, una vez que ya se montan, entonces ya sí que funciona. Pero hasta llegar a ese punto son horas y horas de mítines donde no se llega a ninguna parte y son un poco frustrantes en cierto modo. Pues digo, podríamos ir ya con los objetivos claros, 30 minutos y terminar una reunión, y sin embargo, pues yo he estado, ya te digo, de 3 horas en una reunión sin llegar a ninguna conclusión. Y bueno, pues te acostumbras porque es lo que tienes que hacer, pero a veces es un poquito desesperante. Me llama la atención toda esa idea, ¿no? De y ahora cómo organizamos el trabajo con una extranjera, ¿no? Que no dejamos de ser todos humanos, ¿no? Y estamos ya preparados para hacer nuestro trabajo y tal, ¿no? Y incluso a lo mejor hasta podría haber algún tipo de protocolo que tuvieron que crear, ¿no? Para esa relación laboral, ¿no? Contigo. Bueno, en la empresa en la que yo trabajé estaba el código de conducta de la empresa y tenían pautado todo. Tenían pautado pues cómo te tenías que vestir, qué colores podías usar, cómo te tenías que maquillar si eras mujer, cómo de largo podías tener el pelo si eras hombre y hasta el color de pelo que estaba permitido tener. ¿A qué me refiero con esto? Los japoneses, bueno, por raza y como son y por ADN suelen tener el pelo negro, aunque hay algunos que lo tienen de un castaño bastante oscuro, pero es castañito. Entonces tenían muestras de pelos con los colores para ver hasta cómo de claro podía ser el pelo, porque había mujeres pues que pues les gustaba pues teñirse, pero no se podían teñir hasta más claro que lo predeterminado por la empresa. Ya. ¿Qué pasaba? Que yo me salía de eso, porque yo soy rubita, y entonces pues este color de pelo no entraba en el rango permitido por la empresa. Entonces tuvieron que tener la conversación, ¿qué hacemos con Sara? ¿Y su pelo? Claro, o sea, le decimos que se tiña el pelo de negro o qué. Y al final, o sea, yo lo que utilicé dentro del mismo código de conducta, dije que según la empresa tenías que tener el color de pelo natural. Entonces, que si yo me lo tenía de negro, nos estábamos saltando el código de conducta que decía que tenía que ser natural y mi pelo natural es más rubito. Entonces, argumentándolo de esa forma, ya sí que permitieron que no me tuviese que teñir el pelo. Qué curioso, ¿no? Este tema, ¿no? El pensar
y decidir qué tipo de color de pelo, hasta cuándo o hasta cuánto puedes teñírtelo o no en el caso de que quieras hacerlo. Me gustaría preguntarte también en cuestiones de la sociedad japonesa, qué fue lo más difícil para adaptarse, lo que más te llamó la atención, porque además desde fuera pensamos que Japón es una sociedad diversa, ¿no? Donde hay una parte como muy tradicional, ¿no? Anclada en las tradiciones, en lo que se debe hacer, etcétera, etcétera, pero por otro lado también a veces encontramos imágenes en los medios de comunicación de gente muy joven con unas vestimentas como muy modernas, muy llamativas y que se saltan justamente ese código, ¿no? Y esos parámetros. Bueno, depende del ámbito. A mí, de todo el tiempo que llevo en Japón, lo que más me costó, yo creo que fue la cultura del trabajo. Por la presión constante que tienes, de que las 24 horas del día tú eres propiedad de la empresa y lo que hagas fuera de la empresa también repercute a tu trabajo. Yo en ese momento dejé las redes sociales porque la gente me seguía de la empresa, me empezó a seguir el presidente, el vicepresidente, ya me empezaron a seguir todos, y si yo salía un fin de semana, luego pues en la empresa me decían, Sara, que has estado en no sé dónde, o que has hecho no sé qué, y luego eso también te lo podían decir si no estaban de acuerdo con lo que tú hacías en tu tiempo libre, te lo podían incluso decir en tus evaluaciones como empleado en la empresa. Entonces, para evitarme todo ese tipo de situaciones, yo dejé de subir cosas a las redes sociales. Ahora ya no. Ahora ya tengo yo mi Instagram de Sara no Monogatari y ahí comparto pues fotos y curiosidades de Japón, por si hay alguien interesado. Y luego lo que comentabas de gente que se viste pues con colores muy llamativos. Sí, o sea, dentro de Japón yo creo que también están los extremos. Por una parte, tú cuando estás si estás metido en la parte corporativa en una empresa, pues sí que es cierto que estás como mucho, mucho más limitado. Pero luego la gente cuando tiene su tiempo libre es como intentan salir al extremo de lo que no se les permite hacer. Y lo perfeccionan. O sea, no hay términos medios, yo creo, en Japón. La gente que, por ejemplo, le gusta el flamenco, baila tan perfecto que cuando lo vi yo por primera vez no me pareció natural. Porque como lo hacían tan bien, era como, es que lo tienes calculado. Le falta pues ahora lo siento así. Sí, además un flamenco que no pertenece en realidad a la cultura japonesa, ¿no? Que tienen otras cosas, pero flamenco no. Sí, pero hay gente que le gustaba España y que le gustaba el flamenco y lo quería aprender y lo aprendían muy, muy bien. Para alguien que quiera meterse en la cultura japonesa, ¿no? En la sociedad japonesa, ¿qué le recomendarías tú? Es decir, no sé, danos 3 tips, 3 consejos para un poco hacer un poco más fácil, por qué se tienen que decantar a la hora de vivir, si es mejor hacerlo por libre, en una familia. El idioma entiendo que obviamente hay que ir a clase y pegar codos. El idioma es complicado. Yo recomendaría, si es la primera vez que vas a Japón y tienes oportunidad de quedarte con una familia japonesa, pues que es una forma muy inmersiva de estar y de utilizar el idioma todos los días. Para la gente que quiera vivir allí, yo les recomendaría leer sobre Japón, pero no solo lo bonito. O sea, prepararte para las cosas que realmente te puedas encontrar allí. Y también decir que la sociedad japonesa, pues como en cualquier país, tiene sus cosas muy buenas y tiene sus cosas no tan buenas. Pero para mí, desde mi punto de vista, Japón ha sido y es una parte muy importante de mi vida, y a pesar de todas estas curiosidades, ¿no?, que a lo mejor pueden chirriar, a mí Japón me sigue encantando. También tiene mucho respeto. Una de las cosas que me gusta mucho de Japón es que respetas las cosas ajenas. O sea, tú te encuentras un móvil y no te lo quedas. Tú lo llevas a la comisaría. Y eso lo hace todo el mundo. Si pierdes tu monedero, va a aparecer. Vas a la comisaría y está. Entonces, pues también decir que Japón, eso, que tiene sus cosas muy bonitas
y las no tan bonitas, pero vamos, que yo creo que es un país que hay que verlo y experimentarlo por lo menos una vez a la vida. Bueno, pues ya nos ha entrado la curiosidad, ya estamos deseando que lleguen vacaciones o de poder tener algún tiempo un poco más de libre, ¿no?, para acudir a este país, a Japón. Bueno, pues hemos hablado con Sara Pérez, que es la joven tricantina que va a presentar este libro este próximo, vamos a recordar la fecha, 25 de junio a las 7 de la tarde, Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. El libro se llama Sara no Monogatari, 13 años en Japón, y en él mismo pues cuenta su vida, ¿no? Su periplo vital en el país del sol naciente, enfrentándose a las diferencias culturales, sociales y demás. Sara Pérez, enhorabuena por el libro, suerte, lo podemos encontrar en plataformas fácilmente, ¿no? Sí, con lo cual... se puede encontrar en Amazon, está en versión papel y en versión digital. Y también está la página web saranomonogatari.com, donde también está información del libro y también está el link a donde se puede conseguir. Y en las redes sociales, échenle un vistazo porque están muy interesantes. Ayer estaba yo brujuleando un poquito y la verdad es que son informaciones, vídeos, fotografías de muy diferente índole, ¿no?, sobre la vida en Japón. Así que también está muy bien. Suerte, hasta la próxima. Muchísimas gracias.